¿Cómo es el hombre verdaderamente feliz? ¿O cuáles son los criterios, los factores para hablar de la felicidad? Hace unos pocos años tuvimos la oportunidad de viajar a la Florida para dar una conferencia en una iglesia. Y bueno, en la mañana de uno de esos días, el día libre, el pastor de la iglesia, estamos hablando de Fort Lauderdale, el pastor de la iglesia quiso que nosotros disfrutáramos de un paseo en bote, un yate, ¿no? Esos paseos que las comunidades ahí auspician. Y entonces, bueno, pues nos montamos para hacer un paseo en yate, ahí en el área de Fort Lauderdale, un lugar precioso, lindísimo. Y entonces allí estaban esos yates estacionados, imagínese usted, enormes yates. Y entonces alguien me decía, mira, ese es el yate de fulano, un director conocidísimo de cine. Y este otro acá, este es el yate de Mengano, un hombre del mundo de las finanzas. Y este otro es el yate de no sé quién. Es tremendo, ¿no? Extraordinario. ¿Cuánto cuesta estacionar uno de esos yates? No hablemos del precio, no, sino cuánto cuesta estacionar uno de esos yates en ese lugar y cuánto cuesta mantener la tripulación de ese yate en ese lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la felicidad o cuando nosotros queremos describir al hombre feliz, a menudo pensamos en ese tipo de personas, ¿no? Es decir, de aquella gente que tiene tanto dinero que no sabe lo que va a hacer con él. O describimos la felicidad o el hombre feliz en términos de aquella persona que se da una serie de gustos y que practica una serie de placeres no siempre muy legítimos ni correctos. Y para mucha gente ese es el retrato del hombre feliz. Pero la verdad es que, lejos de ser así, la palabra de Dios nos presenta el verdadero retrato, el verdadero cuadro del hombre feliz. ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es la pintura? ¿Cuál es la descripción del hombre feliz? Esa descripción la encontramos en la palabra de Dios y la encontramos en este salmo precisamente, cuya primera palabra es "oh, la felicidad". Así es como puede ser traducido el versículo. "Oh, la felicidad". Feliz es. Así que lo que hallamos en este pasaje es eso, es la descripción del hombre verdaderamente feliz. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo es ese hombre? Este pasaje lo describe en varios términos. Primero, el pasaje nos dice que el hombre feliz es aquel que se aparta del mal. El texto dice bienaventurado, y la expresión significa eso, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si prestamos atención a la palabra de Dios, nos daremos cuenta que aquí hay una especie de gradación, de gradas, de niveles que conducen a la maldad. Porque la maldad, el mal, el pecado comienza en el corazón de los hombres. El Señor Jesucristo, en lo que dice la Biblia en el Evangelio de San Marcos, dice
en el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos a una gente que ponía mucho énfasis en lo exterior, ponía mucho énfasis en las ceremonias externas que realizaba. Jesús le dice, capítulo 7 del Evangelio de San Marcos, en el verso 20 dice la Biblia: porque lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas, dice Jesús, esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús le habla aquí a una gente que estaba muy preocupada por los puntos externos de la religión, que practicaba una serie de rituales, como por ejemplo los lavatorios de las manos. Cuando estuvimos en Israel, y creo que se lo he contado hace algún tiempo, la última vez que estuvimos, vimos algunas casas, fuimos a algunos lugares en donde había algunas casas que tenían un pequeño, como una especie de pequeña tina alta afuera de la casa. Y el guía nos explicó que esa pequeña tina, que estaba en aquel tiempo, pues estaba llena de agua, la usaban los judíos más preocupados por la ley. Cada vez que salían de su casa y regresaban a su casa, antes de entrar a la casa, se bañaban, se lavaban en ese lugar para purificarse. Jesús le dice a los judíos y nos dice a nosotros que el problema de los hombres no está afuera de los hombres, sino dentro de los hombres. Que la contaminación no viene de afuera, está adentro. El propio Señor Jesucristo dice: el problema humano, el origen de los adulterios, la mentira, la maldad y toda clase de pecado se encuentra dentro del corazón de los hombres. Por eso, la descripción de la felicidad que hay en este pasaje comienza diciéndonos que el hombre feliz es el que se aparta del mal. Primero se aparta de los criterios de maldad, se aparta de los criterios del mundo, se aparta de los criterios de la sociedad que vive de espaldas a Dios. Eso es lo que dice la Biblia en este lugar. No anduvo en consejo de malos. El mundo que no conoce a Dios piensa según criterios diferentes. La sociedad que vive sin Dios, sin Cristo y por lo tanto, como dice la Biblia, sin esperanza, piensa de las cosas en forma diferente a lo que Dios dice en su palabra. Por eso, la exhortación al creyente es a no ceñirse a esa manera de pensar. Efesios capítulo 4, versículo 17 y 18 dice la Biblia: esto digo y requiero en el Señor, atención a esto, que ya no andéis, y la palabra andar significa vivir, que ya no andéis como los otros gentiles. Acuérdense que gentil es gente. Que ya no andéis, o sea, no vivan ya como las demás gentes que andan, o sea, que viven en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El mundo piensa de una manera diferente a la manera de pensar de los hijos de Dios. El mundo tiene criterios, enfoques
distintos de aquellos que emanan de la palabra de Dios. Y esos criterios y esas formas de pensar que la Biblia describe en términos de vanidad, o sea, vacío, en términos de oscuridad, esos criterios impulsan a los hombres a vivir de una determinada manera. Bueno, lo que dice la Biblia en el Salmo primero es que el hombre bienaventurado se aparta del mal, pero primero que nada se aparta de los criterios de maldad. Que el hombre, escúchame bien, el hombre bienaventurado se aparta de la maldad, pero primero que nada se aparta de la forma de pensar del mundo. Cuando uno conoce a Cristo, escúchame hermano, cuando uno conoce a Cristo, no solamente cambia su estilo de vida, usted cambia por dentro, su manera de pensar, su forma de ser cambia, porque Cristo nos cambia de adentro hacia afuera. Cristo cambia nuestra mentalidad, Cristo cambia nuestro enfoque de la vida, Cristo cambia nuestros criterios y la base de nuestros criterios, Cristo las cambia. Así que el creyente o el hombre feliz descrito en el Salmo primero es una persona que se ha apartado del mal, pero primero que nada se ha apartado de la manera de pensar de este mundo. Se ha apartado de la forma de ver las cosas. Hay una palabrita que se utiliza muy a menudo para describir nuestra visión de la vida y nuestra visión de la realidad. Una palabra dominguera. Es el término cosmovisión. Cosmovisión, que es como la filosofía que tenemos, la filosofía que encierra nuestra vida, nuestra forma de ver la vida. Todos tenemos una cosmovisión, aunque usted no lo sepa. Si usted no lo sabía, ya se enteró. Aunque usted no lo llamara de esa manera, todos tenemos y todos funcionamos de acuerdo con una determinada cosmovisión, con una determinada visión de la vida. El problema es que la visión de la vida del hombre sin Cristo es defectuosa. La cosmovisión, la forma de ver las cosas del hombre sin Dios, sin Cristo y sin esperanza es diferente. Está alterada, está afectada por la realidad del pecado. Por eso el hombre feliz descrito en este pasaje, aquel que conoce al Señor, es aquel que se aparta del mal y empieza a apartarse del mal cambiando sus criterios, su forma de pensar, su manera de ver la vida cambia cuando usted está en el Señor. No anduvo en consejo de malos. No anda según ese pensamiento, esa manera de pensar, esos criterios, esas opiniones, esa filosofía. Se ha apartado de esa cosmovisión y por lo tanto también se ha apartado de ese estilo de vida, porque el texto dice que no estuvo en camino de pecadores. Y cuando la Biblia habla de camino, habla de estilo de vida. O cuando la Biblia habla de andar, caminar, habla de estilo de vida. Por ejemplo, en el texto que citamos hace un momento, Efesios capítulo 4, fíjense cómo el apóstol San Pablo utiliza el término andar. 4:17 de Efesios dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, caminar, como los otros gentiles que andan, o sea, caminan, viven en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y si seguimos leyendo, veremos
que estamos hablando de un estilo de vida, las cuales perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Y entonces en el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de esa forma de vivir. Entonces, la cuestión empieza dentro de nosotros, hermanos. La cuestión empieza con los criterios que nosotros adoptamos, con las formas de pensar que nosotros abrazamos. El hombre feliz, descrito en este pasaje, es el que conoce al Señor, y al conocer al Señor se aparta del mal, se aparta de las formas de pensar de este mundo, se aparta de los criterios de esta sociedad, se aparta de las opiniones de aquellos que no conocen a Cristo, se aparta de la forma de vivir de aquellos que no andan en el Señor. Se aparta de los estilos de vida de aquellos que no agradan a Dios. Se aparta de las formas de comportarse de aquellos que no han sido iluminados por la luz del Evangelio. No estuvo en camino de pecadores. El hombre feliz se aparta del mal, porque se aparta de los criterios de la gente que no conoce a Cristo, se aparta de los estilos de vida de aquellos que conocen al Señor, se aparta de las causas que abraza este mundo de espaldas al Evangelio. Y en esta sociedad, hermanos, vivimos en un mundo que ha abrazado causas absolutamente divorciadas con la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad, como dice el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 3, que se enorgullece de lo que debería darle vergüenza. Usted sabe que eso lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿Que lo dice la Biblia eso? Sí, claro. Gente que se enorgullece de lo que debería darle vergüenza. Filipenses capítulo 3. Lo que pasa es que a veces los términos utilizados por nuestras traducciones a veces pues no son tan claros. Pero si usted tiene, por ejemplo, la versión Nueva Traducción Viviente, tal vez va a entenderlo un poquito mejor, pero de todos modos voy a leerlo aquí, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 19, el fin de los cuales será perdición, atención a esto ahora, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria, o sea, aquello de lo cual se sienten orgullosos, por cierto, ¿verdad? El mes del orgullo. Aquello de lo cual se sienten orgullosos es algo de lo que deberían avergonzarse. Eso es lo que dice el texto. Cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Se sienten orgullosos, el mes del orgullo, de lo que debería darle vergüenza, porque se opone al orden natural y se opone al orden escrito y revelado en la palabra de Dios. Entonces, el hombre feliz es aquel que se aparta de los criterios de la sociedad que no conoce a Cristo, se aparta de la forma de pensar y de ver las cosas de una sociedad que no conoce al Señor. Se aparta de un estilo de vida, de una forma de ser, de los que no andan en la verdad de Dios.
y por lo tanto no impulsan ni hacen causa común con aquellas causas que están divorciadas de la verdad de Dios. No importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga el mundo, no puede hacer causa común, ni puede apoyar, ni puede aplaudir aquello que está contrario a la palabra de Dios. El hombre realmente feliz es aquel que ha apartado su vida de esos criterios, de esos estilos, de esa forma de pensar. Y quiero decir, entre paréntesis, que cuando hablo aquí del mal y del pecado, no estoy hablando solamente de una cosa, de una sola forma de pecado, ¿verdad? Porque podemos correr el riesgo de decir, no, esa gente por ahí, ¿verdad? Que son tan malas y no sé qué, y que hacen esto y hacen lo otro que yo no hago, ¿verdad? Pero eso es lo que tú no haces. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Verdad? Hay muchos pecados respetables, comillas, ¿no? El orgullo, la vanidad, la arrogancia, los malos deseos, el odio, el rencor, el pleito, la ira, la blasfemia. Emociones, pensamientos, ideas que están dentro del corazón de los hombres, que tal vez no salen a flote, pero que están allí. Entonces lo que dice el Señor es que el hombre bienaventurado, el hombre feliz es aquel que se aparta de todo eso. Se aparta de todo eso. Y te pregunto si tú estás dentro de este criterio, o sea, si tú entras dentro de este grupo de personas que ha abandonado esos criterios de una sociedad sin Dios, que ha abandonado esos estilos de vida de una sociedad sin Dios, que se ha apartado de esas causas que el mundo impulsa y que se oponen al Señor. Si tú eres de esos, porque el texto dice que el verdaderamente feliz es ese hombre, esa persona. Pero no solamente ese hombre, esa mujer se han apartado de esas cosas, sino que al mismo tiempo ha abrazado otra. Porque el versículo 2 dice que en la ley del Señor, la ley de Jehová, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. El hombre verdaderamente feliz es aquel que se ha abrazado, que se deleita en Dios, se deleita en la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de la ley de Jehová, está hablando de la palabra de Dios. Es decir, el término ley es un término amplio para referirse a las Sagradas Escrituras. Y aquel hombre, aquella mujer que se deleitan en el Señor y en su palabra, son realmente felices, son realmente dichosos, porque la palabra de Dios, escúchame bien, te conduce a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, nos dice la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, dice la Biblia: hizo Jesús además muchas cosas, muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahora atención al versículo 31. Pero estas cosas que están escritas aquí, se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La razón por la que la palabra de Dios nos conduce a la verdadera felicidad está en que la palabra de Dios nos conduce a Cristo. Cristo es el centro de la palabra de Dios. Cristo es el centro de la revelación de las Escrituras. En el Antiguo Testamento las Escrituras predecían el advenimiento del libertador, del Mesías. Y en el Nuevo Testamento las Escrituras nos presentan claramente a Cristo como el camino, la verdad, la vida. Por eso la palabra de Dios nos hace felices, porque nos conduce a Cristo, y en Cristo tenemos vida eterna y abundante. En la palabra de Dios nos encontramos con el Señor. La ley de Jehová, la ley de Dios nos conduce al Señor, nos pone de cara a Jesucristo y nos ayuda a conocerlo de forma personal. Por eso el hombre que encuentra su delicia en la palabra de Dios es feliz, porque al encontrar la palabra de Dios encuentra a Cristo, que es la palabra con mayúscula. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. La palabra de Dios nos conduce a Cristo. Y al conducirnos a Cristo nos conduce a la vida, a la verdad, al camino. El hombre verdaderamente feliz, bienaventurado es el hombre que se abraza a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo conduce al Dios de la palabra. La palabra de Dios lo conduce a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es lo más importante, mis hermanos. Es decir, no se trata, escúchame bien, no se trata de un leer mecánicamente la Biblia. Se trata de conocer a través de la Biblia, porque fue escrita para eso. Aquel que se ha revelado en sus páginas, que es Cristo el Señor. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Te pregunto, si ya has conocido a Cristo. Te pregunto si ya tú has encontrado a Cristo, y por lo tanto te pregunto si ya tú tienes la vida en Cristo Jesús. ¿Quién puede saberlo? Dices tú. Aquel que tiene a Cristo. Aquel que tiene a Cristo, dice la Biblia, tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versos 11, 12 y 13, dicen: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Escucha. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, o sea, a Cristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, dice aquí, no tiene la vida. Así que la cuestión se reduce, escucha, se reduce a averiguar si tú tienes a Cristo. Porque la palabra de Dios, la Escritura Sagrada, te conduce a Cristo. Estas, dice Juan, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Así que te pregunto ahora, ¿tienes a Cristo? Esta palabra que tú has leído te ha conducido a Cristo. Has llegado a Cristo. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida.
Así que el hombre que es realmente feliz es aquel que no solamente se ha apartado del mal, sino que se ha abrazado a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo ha conducido a Cristo. Y en Cristo ha encontrado la vida, la salvación. De nuevo te pregunto si lo has encontrado tú. Te pregunto si has tenido el encuentro personal con Dios en Cristo. Porque si no lo has hecho, entonces hoy tú puedes decirle al Señor: Señor, perdóname de mis pecados, yo me arrepiento de ellos, yo te pido, Señor, que entres en mi corazón y que me salves. Eso sería la cosa más importante que tú puedes hacer en el día de hoy. Encontrar a Cristo, entregarte a Cristo, recibir a Cristo. Acuérdate que no basta con haber asistido a la iglesia por muchos años. Eso no salva a nadie. No es suficiente con que te hayas bautizado. El bautismo no salva a nadie. No se trata que hagas buenas obras, ese no es el caso. Se trata de que tú te arrepientas de tu pecado y le dices a Cristo: Señor, sálvame. Que esta palabra te conduzca a Cristo. Y entonces serás verdaderamente feliz. Así que el hombre bienaventurado y feliz es el que se aparta del mal y se abraza a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo conduce a Cristo y porque la palabra de Dios lo ayuda a vivir en la voluntad de Dios. No hay cosa mejor, hermanos, que vivir en la voluntad de Dios. No hay cosa mejor que obedecer al Señor con nuestras faltas y fallas, porque ¿quién de nosotros no falla y no falta y no peca? Claro que sí. Pero ¿qué diferencia hay entre aquel que conoce a Cristo ya, que tiene esa experiencia transformadora y que aunque sí, efectivamente falta y falla, sabe que está seguro en las manos del Señor? Sabe que tiene a Cristo, al tener a Cristo tiene vida. Sabe que tiene a Cristo y al tener a Cristo y a la palabra de Dios, el Señor lo ayuda a vivir una vida que agrada al Señor. Mira lo que dice la Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En ese lugar, el apóstol Pablo está hablándole a los creyentes a quienes ya le había predicado, había ido a Tesalónica, había predicado la palabra, allí se fundó una comunidad cristiana. Entonces mira lo que dice el apóstol. Dice en el capítulo 2, versículo 13, por lo cual nosotros sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, la cual oísteis de nosotros, la recibisteis, miren esto, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, atención, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, quédense ahí con esa última parte. La palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Escúchame bien, hermano. La Biblia es un libro sobrenatural. Si la Biblia no es un libro cualquiera. Les contaba a los hermanos en el primer servicio que hace unos cuantos meses, por fin, leí íntegro, de tapa a tapa, las 1000 y tantas páginas de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Mil y pico de páginas. Pero por fin la leí. Hacía tiempo que debía haberla hecho, ¿no? Pero yo había empezado a leer el libro hace mucho tiempo, muchos años. Pero me había desalentado a mitad de camino y había dejado la lectura. Así que conseguí una edición conmemorativa del aniversario de la composición del Quijote de la Mancha, una
una edición publicada por la Real Academia de la Lengua Española, una edición muy buena. Así que decidí que no iba esta vez a desalentarme y que iba a seguir adelante hasta terminar el libro. Ya ustedes saben, ¿no? Con ese castellano que tiene el libro, tan complicadito, ¿no? Y obviamente un castellano, un español antiguo. Pero finalmente lo leí. No podía dejar de leer ese libro, ¿no? Lo leí finalmente. Pero ya lo leí. Y así, qué sé yo, leo otros libros. He leído hace muchísimos años el 100 años de soledad, considerada probablemente la novela más importante del siglo XX en español. En fin, he leído otras obras, otros libros. Y bien, los leí, qué bueno que los leí. Pero este libro que yo tengo aquí en las manos, lo empecé a leer en el año 1966. Y lo sigo leyendo. 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 Porque este libro, hermanos queridos, no es Don Quijote de la Mancha, ni la Ilíada, ni la Odisea, ni 100 años de soledad. Este libro es otra cosa. Esta es la palabra de Dios. Esta es la revelación de Dios. Escucha, yo no sé cómo funciona eso, pero hay poder en estas páginas. No sé cómo es que funciona, pero hay vida en estas páginas. Cuando Jesús ora en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, Jesús ora por la santificación de sus discípulos. Y Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, Jesús está diciendo, santifícalos con tu palabra. Y el apóstol San Pablo, escribiendo su carta a los tesalonicenses, nos dice que esta escritura no solamente nos puede hacer sabios para salvación, sino que también, por ser inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, este libro no es un libro cualquiera. Esta es la palabra viva de Dios. Y el Espíritu Santo actúa en esta palabra, hermanos. Entonces, por eso es que es feliz y bienaventurado. No solamente aquel que se aparta del mal y de esos criterios de maldad y de esas formas de ser, sino que se abraza a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se encuentra a Cristo. En la palabra de Dios encuentra la voluntad de Dios. En la palabra de Dios se encuentra el camino de Dios, encuentra el gozo de Dios, encuentra la paz de Dios, encuentra la vida de Dios. Me alegro que el presidente Clinton dijo en una ocasión, qué bien, lo felicito, que él leía Don Quijote de la Mancha todos los años. Me alegro, que un presidente norteamericano haya hablado de una gran obra de la literatura castellana. Qué bueno.
Pero más me alegra saber que cada creyente, humilde o encumbrado, encuentra su deleite en la palabra de Dios y que todos los días se encuentra con Dios en su palabra para alimentarse, para recibir nuevas fuerzas y nueva luz para el camino. Ese es el hombre verdaderamente feliz. Esa es la persona realmente bienaventurada. Y te pregunto, mi hermano, si tú eres de esa gente, si tú eres de estos hombres y mujeres realmente bienaventurados porque encontraste el tesoro, el tesoro que es Cristo y su palabra. Porque si no, si todavía no ha sido así, hoy, en este día, en esta mañana, tú puedes tener ese encuentro con Dios para que al mismo tiempo participes de la comunidad, de la congregación, como dice el salmista, de los justos. No solamente aquí en este mundo, en esta tierra, sino allá en la eternidad, cuando participemos en gloria de esa gran comunidad, de ese pueblo de todas las lenguas, razas, naciones que nadie puede contar, que están delante de Dios y en presencia del Cordero. Te pregunto si tú estarás allí. Te pregunto si tú has tenido ese encuentro personal con Dios en Cristo, en su palabra. Y por lo tanto perteneces a aquellos que son, como dice este salmo, bienaventurados. No, mis hermanos, los bienaventurados no son los que tienen los grandes yates ahí en Fort Lauderdale, ni los que poseen los aviones privados, los jets privados. Los bienaventurados son los que conocen y se deleitan en la palabra de Dios, que se han apartado del mal y han encontrado a Cristo en su palabra y todos los días comen de Él y de este maná bendito que Dios nos ha provisto para nuestro caminar con Él. ¿Eres tú de esos? Si lo eres, gózate en el Señor, sigue en este camino. Continúa andando, afianzado en el Señor y en su palabra.